Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces para culminar este tema 5 y así tener ya primer parcial comidito, ¿no? Masticadito y digerido y tal. Bien, entonces tenemos ahora que hablar de las uniones adherentes. Adherentes, ¿sí? Esta unión adherente es como tener un cinturón ahí que nos apriete, ¿no? Las uniones adherentes, también llamadas sonula adherens, ¿sí? Aquí tenemos, vean, ¿dónde está? Está aquí abajo este cinturón, ¿no? No está ahí abajo, ¿no? Está ahí arribita, ¿no? Aquí se ve mejor, ¿sí? Y ustedes saben que el cinturón, acuérdense, se aprieta, ¿no? Se puede hacer más chiquitito cada vez, ¿sí? Por tanto, esto te quiere decir que se contrae. Por eso es lo que quiero que te acuerdes, que lo vamos a estirar, ¿no? Adherente, adherente, de cinturón. No sé cómo podemos acordar de otra forma de esta palabrita. ¿Sí? Bien, una formación que se encuentra en diversos tejidos, ¿sí? Ustedes saben células, aquí tenemos un tejido epitelial, ¿no? Y aquí está esta unión adherente, también llamada intermedias en tu libro de Morfo, ¿no? Te dice, en cierto epitelio rodea como una cinta sempitema, ¿sí? Una cinta sempitema, acuérdense del cinturón, pero este es un cinturón que no tiene un fin, ¿sí? Pero, ¿no? Por eso es como continuo ahí, ¿sí? Que comienza, pero sin final, ¿no? Comienza sin final. Y así se ve una unión adherente, ¿sí? Así se ve una unión adherente y vamos siguiendo poco a poquito más en relación a este tipo de unión. Pero lo que no quiero que te olvides es esto. Ya sabes, desmosoma, muchas cositas, la placa, las calaminas y tal. En mi desmosoma se une hacia abajo, hacia el sótano. Unión adherente, cinturón, 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 ¿sí? Bien. ¿Y qué está uniendo? También es importante, ¿no? Igual, une células adyacentes, lado a lado, células adyacentes. Y el cinturón está más o menos aquí arribita, a nivel apical, un poco más superior, ¿no? Bien, está desarrollada más en el epitelio cilíndrico simple. Un epitelio cilíndrico simple, aquí se ve bien, podemos ver estas células de aquí, que son larguitas, ¿no es cierto? Larguitas son cilíndricas, ¿sí? Simples, ¿no? Con chapa estriada de la mucosa del intestino. Cuando hablamos de esta chapa estriada, nos referimos a este borde estriado, ¿no? Estas de aquí, estas salientes, si quieres, ¿sí? Este es el borde estriado, o también denominado la chapa estriada, que es lo mismo, ¿sí? Obviamente que está a nivel intestinal, por eso ya conocemos estas estructuritas de aquí, ¿no? De la mucosa intestinal. Y si hablamos de mucosas, porque todavía es epitelio, ¿no? En las células vamos a decir epiteliales, ¿no? Bien. Entonces seguimos. No te olvides, son las uniones adherentes como cinturoncito. Y se contrae, se cierra, se apega. ¿Sí? Hay placas en el lado citoplasmático. Vean estas plaquitas. Aquí está esta plaquita, ¿sí? Y obviamente si esta célula le reconstruyo, ¿sí? Imagínense que aquí está el núcleo y tal, ¿no? Está esta placa debajo, ¿no es cierto? Debajo de la membrana, ¿no? Es decir, la parte interna, mirando hacia el citoplasma, ¿no? Ahí adentrito está, ¿sí? Están en el lado citoplasmático. En tu examen te pueden decir al revés, ¿no? Las placas se encuentran en las uniones adherentes en la superficie celular. No, no están allá arriba, sino están hacia el lado citoplasmático, ¿sí? Igual, es un material amorfo, igual visto, hablado de esa forma en desmosomas, ¿no? Donde se insertan, esto es importante, muy importante, filamentos de actina. Como es filamento de actina, pues son contráctiles, ¿no? Tú has visto que los filamentos intermedios, vamos a ir viendo incluso más a detalle el tema 7, los filamentos intermedios son más estáticos, más quietos, ¿no? No tienen tanta función, son como unos machones de tu casa aquí, ¿no? Y eso habíamos visto que están en los semidesmosomas. Pero en cambio, los filamentos de actina, nosotros sabemos que los filamentos de actina trabajan en movimiento, junto con los microtubulos y demás, junto obviamente con las miosinas y demás en la contracción, entonces están relacionados con movimiento, ¿no? Dinámicos. Y por eso aquí te dice que son contráctiles, ¿no? Y es por eso que quiero que se acuerden como este tipo, ¿sí? Agarrándose su cinturón y apretando para que te acuerdes que son contráctiles en estas uniones adherentes, Algo que te puede ayudar de repente puede ser, vean, como empieza con unión
adherente, porque el otro es los desmosomas, ¿no es cierto? A, te vas a acordar que tiene filamentos de actina, porque en tu examen te pueden decir que tiene filamentos intermedios, y es no, ¿no? Tiene filamentos de actina, o microfilamentos de actina, está bien, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos nuestras plaquitas, vean, aquí se ve mejor todavía, aquí tengo una membrana, ¿no? Aquí están estos filamentos de actina, vean cómo están viniendo, ¿sí? Como dos cadenitas envueltas, ¿no? Porque en realidad son dos, ¿sí? ¿No? Y se van a ir uniendo, vean, con estas proteínas para formar esta unión adherente, ¿sí? Que habíamos dicho como un cinturoncito, que no tiene un finalcito. Y vean, aquí están las chicas porque algo va a haber, ¿no? Están metidas en las uniones adherentes las caderinas. Sí, ¿cierto? Bien. Las uniones adherentes son sensibles a los niveles de iones calcio. Separación cuando hay poco calcio, ¿no? Y vamos a ir viendo que ellas también están metiditas. Pero acuérdense, es lo mismo. Como ellas están, cuando hay calcio, se unen. Si no hay calcio, se separan cuando hay poco calcio, ¿no? Y aquí está nuestra unión adherente. Acuérdense que está en la parte, mirando hacia el citoplasma, en la parte citoplasmática, y es como un cinturón, se contrae y no se olvide, ¿no? Bien, no te olvides entonces del calcio en estas chicas, en estas uniones. Ahora veamos las uniones de tipo oclusiva. Quiero cerrar completamente, ¿sí? Como estas bolsitas que tienen aquí sus cintitas para cerrarle, ¿no es cierto? No me acuerdo el nombrecito, pero ya, ¿sí? Las uniones oclusivas, también llamadas sonógenes, o esta palabrita que les había dicho que significa unión estrecha. Unión estrecha, ¿no? Bien, no te olvides entonces de esta palabrita también que te pueden poner en tu examen. Claro que sí, ¿no? Esta palabra siempre significa unión. La diferencia aquí está, ¿no? En que te cambien esto de acá. ¿Sí? Porque hay también otro tipo de unión donde es distinto esto que hace referencia a brecha y no a estrecho. Bien. Entonces, las uniones oclusivas es una banda continua alrededor de la parte apical de ciertas células epiteliales, ¿sí? Esta es esa bandita, vean aquí es como cuentas de rosario que viene, ¿no? Ahí apretando en ciertos lugarcitos, aquí aprieta, aquí también aprieta y sucesivamente, ¿no? Aquí está apretando y aquí está suelto, ¿sí? Entonces, no es tan como el otro, ¿no? Vean, aquí se ve bonito, ¿no? Esta unión estrecha o también llamada oclusiva, ¿sí? Aquí también se ve bonito, ¿no? Como esos espacios que sobran. Es como una sutura, ¿no? Esas suturas, y también es importante, ¿no? Cuando tú aprendas a hacer suturas, tienes que meterte a aprender, ¿sí? Tienes que meterte a hacer, porque cuando haces ahí vas a aprender. Es distinto suturar esponjas y demás cuando practiques, pero cuando tú ya haces en piel ya es distinto, ¿no? Distinto, y mientras más practiques siempre es mejor. Bien, sigamos. Sigamos con las uniones oclusivas, ¿sí? Sella total o parcialmente, ¿no? Aquí vemos, vean, este sellado no es así como quisiéramos, ¿no? Debería ser todo cerradito, pero estamos hablando en este caso de unión oclusiva, que puede ser un sellado, vean, total o parcialmente. Y es por eso que les decía, es como que el cierre se friega, algunos lugares se cierran, otros no, y está, ¿no? Y en estos lugarcitos que no se va a cerrar, vamos a decirlo así, ¿sí? Va a ayudar al tránsito de iones y moléculas a través de la celulita, ¿sí? Tránsito de iones y moléculas a través de la celulita. Vean que estas sustancias o moléculas, de repente pueden ser iones o moléculas, que van a ir pasando de una a otra, ¿no? Por aquí van a venir, a su vecina va a entrar y tal, ¿sí? Bien. Sigamos con uniones oclusivas. Las sustancias que pasan son sometidas a un control celular. Eso también habíamos dicho importante, ¿no? Si les van a dejar pasar, pues también se tiene que controlar. No puede ser que cualquier cosa se entre y salga de este tipo de uniones oclusivas, ¿sí? Permite la existencia de diferentes potenciales eléctricos. ¿Por qué? Porque están entrando iones, acuérdense, dejan pasar iones, ¿no? Cargas, acuérdense, iones positivos y negativos. Sodio, potasio, cloro, todos los iones que tienen carguita, ¿no? Debido a diferencias en la concentración iónica entre los dos lados de la capa epitelial. Tú sabes, siempre has sabido
Aquí tengo esta celulita. Que hay componentes, por ejemplo, el calcio, puede que haya más fuera de la célula que dentro de la célula, ¿no? Va a haber diferente disposición de iones entre la misma célula, ¿no es cierto? El sodio, el potasio también va a ser distinto, ¿sí? Bien, muchachos. Sigamos entonces, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de, como tal cual aquí dice, ¿no? Complejo de unión. Cuando te dice complejo de unión es que varios vamos a hacer que se pueda unir a la célula, ¿no es cierto? Y ustedes saben que las células no están solo unidas por uniones estrechas o solo desmosomas, ¿no es cierto? Hay varios tipos de uniones que hay en nuestras células, ¿sí? ¿Esto te acuerdas? Esta unión que está aquí, unión estrecha, ¿no? Bien, más después vamos a ir viendo este tipo de unión, ¿sí? Que les había dicho de los microfonitos o los telefonitos hechos de vasitos plásticos, ¿no? Es esto, unión comunicante. Ok. Bien, el complejo de unión está presente en diversos epitelios cerca del extremo celular libre. ¿Qué quiere decir? Cerca de la puntita, ¿no? Cerca de la parte superior, aquí arribita. Ahí. ¿Sí? Formado por los siguientes elementos. Uniones oclusivas. ¿Te acuerdas este nombre de unión oclusiva? ¿Sí? Es una unión estrecha, ¿no? Bien unión apegadita, ¿sí? Que habíamos visto. Luego tenemos las uniones de adherencia, ¿no? Uniones adherencias que habíamos visto que son nuestros, como decir, cinturoncitos. Acuérdense de la A, de que había filamentos de actina, ¿no? En una fila de desmosomas. Ya conocemos a los desmosomas y demás. Bien. Bien, sigamos. Aquí tenemos los desmosomas, aquí tenemos una unión estrecha, vean, se ve mejor aquí, ¿no? Aquí está estos espacios donde van a pasar esos iones o moléculas y tal. Nos faltaría hablar de esto, ¿no? Sigamos con este complejo de unión. Es una estructura, estamos hablando de complejo, es una estructura de unión y sellado, porque hay unión que, oclusiva, que decía que era para sellado, ¿no? Total o parcialmente. ¿Sí? En las células del epitelio columnar simple, nuevamente hablamos de ese epitelio, células cilíndricas, ¿no? Columnar, ¿no? Simples, ¿no? Con chapa estriada del intestino, ya hemos visto esta microvellosidad y demás, ¿no? Existe el nivel del complejo de unión en este tipo de células. Aquí vamos a ver que hay ese complejo de unión, ¿sí? Que te va a tener un nombrecito, más después vamos a ir viendo, ¿sí? Una condición de filamentos de actina y miosina y otras proteínas, ¿no? Aquí ustedes habíamos visto ya más antes, las microvellosidades tienen filamentos de actina, que en realidad vamos a decirle si quieren, haces de filamentos de actina, ¿no? Sí. Y que vean, se van a ir uniendo a otros componentes también de esta misma célula, ¿sí? Aquí abajito, ¿no? Y en conjunto, otras proteínas y a la miosina, ¿no? La miosina, acuérdense, se une con la actina para hacer contraccióncita, ¿no? Bien, que se denomina la famosa trama terminal, ¿no? Trama terminal, que en realidad es todo esto de acá, ¿no? Esto de aquí, donde están ahí como realmente mezclados, no sé cómo dice tal cual. Vean, aquí está la unión de adhesión, ese cinturón. Acuérdense, la unión adherente, habíamos dicho que es esa unión con cinturón, ¿no? Porque había, ¿qué? Filamentos de actina. Y saben que también hay filamentos de actina en las microvellosidades, ¿no? Y ahí, pues, en conjunto, eso van a ir formando lo que es el cinturón de adhesión. Y ahora, ustedes saben, les había dicho, ¿no? La unión adherente se contrae, es como se contrae. Gracias a quién más es porque se contrae la miosina, ¿no? La miosina ahí está entrando. Entonces ya saben que es ese complejo de unión, ¿no? Dondecitos está, en qué células hay este complejo de unión, cómo se denomina este conjunto, trama, o está la terminal, ¿no? En trama terminal. Bien, muchachos. Los filamentos de la trama terminal, estos de aquí, estos filamentos de actina, porque vean todos es casi actina, obviamente también está la miosina, ¿no? Se dice, se insertan en la unión adherente y se continúan con los filamentos, ¿no? Vean, aquí va a venir, aquí está nuevamente, ¿no? Viene, 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 y se están uniendo, como dicen aquí, a esta unión adherente o unión en forma de cinturón, ¿no? Que entran en las microvellosidades en la chapa estelar. Esta es mi chapa estelar, ¿no?
Bien. Sí, aquí seguimos. Son continuos con el resto de los filamentos del citoplasma, participando así en el citoesqueleto, ¿no? Bien. Obviamente ustedes saben que hay todavía aquí los filamentos de actina y demás. Bien. Este es el complejo de... No, aquí también creo que hay una buena imagencita. Aquí tenemos los filamentos de actina, que son haces en realidad. Y aquí abajo está esta trama terminal, ¿no? Y aquí mezclándose con otros filamentos de miosina, que obviamente estamos viendo que van a ir a servir para la unión adherente. Bien. Ahora nos falta solo uno, que es la unión comunicante. Su nombre te dice, vamos a comunicar a dos células, es unión nexo, ¿sí? Comunicación, unión y hendidura, ¿sí? O gap junction, ¿no? Que significa brecha, ¿sí? En hendidura. Bien, es de aparición muy frecuente en qué lugarcitos, en células del epitelio del revestimiento, ¿sí? En células del epitelio glandular, células musculares lisas, células musculares cardíacas, bien importante, ¿no? Y las células nerviosas, ¿no? Acuérdense, el corazón late, ¿cómo late? ¿Desigual? ¿De forma irregular? No, ¿no es cierto? Es rítmico, ¿sí? Tiene una de forma rítmica, ¿no? No puede hacer su latido de forma desordenada, ¿no? Es puede generar arritmias. Bien, lo normal es que lata de forma rítmica, ¿no? Bien. Y lo que vamos a ver en estas uniones comunicantes son estos tubitos, ¿no? Estos tubitos. Pero es como en realidad si fueran dos tubitos de una célula, aquí está su tubito y aquí está el otro tubito de la otra célula, ¿no? Y les había dicho que es como esos telefonitos hechos de vasitos plásticos, ¿sí? Te ayuda a establecer la comunicación entre células, ¿no? Es para eso, ¿no? Al comunicarnos. En realidad, estos vasitos de plástico no se escucha tan bien, pero algo escuchas, ¿no? Son membranas que están separadas por 2 nanómetros. El espacio en la unión comunicante es de 2 nanómetros. ¿Sí? ¿Dónde está esta unión comunicante? Entre dos células vecinas, entre dos células vecinas. Nada que ver con la lámina basal, acuérdense. ¿Sí? Es una unión de circular, vamos a decir, ¿no? Aquí se ve, es como realmente como tubitos, ¿no? Como un tubito, un tubito ahí, ¿no? Y no se olviden unión comunicante. Incluso habíamos hablado un poquito de esta unión comparando con la comunicación que hacen las células vegetales, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces sigamos, son tubos proteicos paralelos. Esta en realidad es una proteína que está en la membrana, por lo tanto podemos decir que es transmembrana, ¿no? Que atraviesan la membrana de las dos células, ¿sí? Los conexones, o también llamadas conexonas, ¿sí? Son estos varicitos que estamos viendo que están ayudando a conectarnos, ¿sí? Pertenecientes a cada una de las células adyacentes. Aquí tengo esta conexona, aquí está esta conexona de su vecino, ¿no? Ahí. Y de esa forma se unen, se comunican y hacen este tipo de unión, conexión, nexo, ¿no? No te olvides de sus nombrecitos, ¿no? ¿Que te pueden poner? Claro que sí. Bien, el conexón, vean, ¿cuántas unidades proteicas tiene? Tiene 6 unidades proteicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? El turlicito está formado por 6, ¿no? 6 unidades proteicas. ¿Cuánto es el diámetro de aquí a aquí de este barrilcito, de este conexón? 7 nanómetros, ¿no? Su porro es hidrofílico, ¿no? Le ayuda a pasar componentes que les guste el agua, ¿no? Líquido. Y moléculas que les guste el agua van a poder pasar por aquí fácilmente, ¿no? ¿Cuánto es este diámetro de su poro? Si de esto era 7 nanómetros, de aquí sí vamos a ver que son 1 a 1,4 nanómetros, ¿no? Ni siquiera llega casi a 2, ¿no? Casi 1,5 podemos decir, ¿no? Entonces eso va a ser el diámetro de su porito, chiquitito. Le permite el paso hasta 1200 Dalton, ¿no? Estructura de moléculas, ¿sí? Que van a poder pasar por aquí, que tengan ese pesito, ¿no? Ese pesito. Bien, no se olviden entonces de la unión
comunicante, ¿no? Comunica, prácticamente es lo que hace. Ahora, en esta unión comunicante pueden pasar como quienes dicen nucleótidos, ¿sí? Nuestras estructuras que nos van a ayudar a formar a los jefes, ¿no? Los aminoácidos que nos van a ayudar a formar proteínas, ¿sí? Iones, calcios, lo que quieras, ¿sí? Y el AMP cíclico. Este AMP cíclico, vamos a ir viendo más adelante, es un segundo mensajero. Es decir, a él le avisamos, él va a hacer que se active algo, ¿no? Es un segundo mensajero. Es como un chismosito bien importante, ¿no? Bien importante. Sin él, pues, no funcionarían las cosas, ¿no? Va a llegar el mensaje, se va a producir algo. Bien. Ahora, ¿quiénes no pueden ver? Si ustedes se dan cuenta, aquí están pasando puros chiquititos, ¿sí? Puro bebés que van a construir algo grande, ¿no? Son cosas chiquititas. Por tanto, no van a poder pasar sus grandes, ¿no? Las cosas grandes. No pasan macromoléculas. Y tú ya sabes que una macromolécula es una proteína que está formado por aminoácidos. Pero si los aminoácidos están sueltitos, van a poder pasar por esta conexión. Claro que sí. Pero estas proteínas que son grandolotas, son macromoléculas, no van a pasar. Mi jefe peor, pues, ¿no? Ni mis jefes, ni el ARN mensajero, ni el ADN van a poder pasar por estos, pero sí van a poder pasar sus rompecabecitas, que son los nucleótidos, ¿no? Bien, sigamos. Pueden pasar de un estado de baja permeabilidad a un estado de alta permeabilidad. O sea, va a abrir y cerrar la comunicación entre las células, ¿no? Y por eso vean, aquí está abiertito, ¿sí? Y aquí está cerradito, ¿no? Bien, no todo el tiempo está abierto, ¿no? Interesante. Bien. Se dice ahora, ¿dónde surgieron las moléculas que componen las membranas celulares? Acuérdense, estamos hablando del tema 5, ¿no? El tema 5 que es específicamente hablando solo de membranas, ¿no? Y te está preguntando, ¿sí? ¿Dónde han sido creadas estos fosfolípidos de la membrana? ¿Dónde han sido creadas estas proteínas de la membrana? ¿Sí? ¿Dónde han sido creadas? No me está interesando ahorita las proteínas que están en el citoplasma o alguna proteína externa, ¿no? Sino me está interesando proteínas que están metiditas aquí en la membrana, ¿sí? Sabemos que las diversas membranas, ya sea de la membrana celular, otras proteínas de otros lugarcitos, ¿no? Bien, las diversas membranas están formadas por diferentes moléculas. Ya sabemos que hay lípidos, fosfolípidos, hemos visto hartos tipos de lípidos, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, treonina, etanolamina y demás, ¿no? Y proteínas, en fin, hay muchas proteínas, ¿no? Y han visto que las proteínas, en tema 3, las que más trabajan, ¿no? No es que las que más trabajan, sino que tienen más trabajo. Por tanto, tienen que trabajar más, ¿no? Bien, por tanto, las proteínas en las membranas tienen la función de ¿qué? De trabajar como enzimas. Hemos visto que tiene que haber proteínas en la membrana porque van a trabajar muchas como enzimas. Van a romper y hacen algo. Rompen, hacen algo. Aceleran algo, producen reacciones. Hemos visto que hay receptores. Sí, la mayoría de nuestros receptores tienen azuquitar, ¿no? No se olviden, tienen azuquitar, es decir, son glicoproteínas. Las famosas CAM, ¿sí? No se olviden de las caderinas, las IgCAM, las MCAM, las NGCAM, ¿no? Las CCAM, ¿no? Que eran de los hepatocitos, ¿no? Entonces, ahí están realmente en adición. Y acuérdense, las CAM están en la membrana, ¿no? Y otras funciones más. En fin, sabemos que las proteínas tienen muchas funciones, ¿no? ¿Dónde se crean ahora estas proteínas que trabajan o que están en la membrana? En el retículo endoplásmico rugoso, en los poliribosomas que están apoyaditos, vamos a decir, en el retículo endoplásmico rugoso. Allí están ahí ellas laborando, trabajando y haciendo proteínas de estos ribosomas. ¿Vean? Esta imagen, por ejemplo, es del retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Aquí vemos su luz, su cisterna, ¿sí? Vean, aquí está el ribosoma. Sí, este de aquí que dice 3,5, 3' y 5' es ¿quién? El ARN mensajero, ¿no? Y aquí está mandando proteínas hacia adentro, ¿sí? Y estas proteínas van a mandar, en este caso, para que se constituyan proteínas de membrana, ¿sí? No estoy diciendo que las proteínas de la membrana están siendo sintetizadas en los poliribosomas libres o poliribosomas del citosol, no, sino en los
ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, por eso tiene ribosomas allá pegados. Bien, no te olvides de esto. Ahora, después de haber yo creado a mi querida proteína que le voy a mandar a la membrana, pues tengo que transportarla, ¿no? Son transportados por vesículas, ¿sí? En su propio celulita con su membranita le voy a guardar, ¿no? Que pasan a través del aparato de Golgi y luego pasan a la superficie celular. Ya habíamos dicho, ¿no? El aparato de Golgi es una empresita que se encargan ahí las chicas de empaquetar las cosas y hacer que la proteína se vea bonita, ¿no? Con muchas cositas, con muchas glucositas o añadidos a algún grupo extra, ¿no? Otros componentes y hace que la proteína sea modificada, ¿no? Se lo vamos a mandar, aquí está mi retículo endoplásmico rugoso, he hecho su proteína y pues decido mandarle al aparato de Golgi, el aparato de Golgi le va a empaquetar y de ahí le va a mandar a donde tenga que mandar, ¿no? En este caso estamos viendo que vamos a ir a mandar a la membrana plasmática, ¿no? Pero acuérdense, en vesículas, no la vamos a botar ahí simplemente. Bien, ya hemos visto cómo han sido creadas las proteínas para membranas, ¿sí? Ahora estamos hablando cómo han sido creados o cómo van a crearse los lípidos para membranas, ¿no? Por ejemplo, fosfolípidos. Nosotros sabemos que hay hartos fosfolípidos en las membranas, ¿no? ¿Dónde se crean? Retículo endoplásmico liso, ¿no? Liso. El retículo endoplásmico liso, aquí que no tiene granitos, su nombre te acuerda, ¿no? Liso, grasa, liso, lisos, podemos decir lípidos, ¿no? Para no olvidarnos. ¿Sí? Su función, acuérdense, es hacer lípidos, grasita, ¿sí? Por tanto, vamos a crear aquí a nuestros fosfolípidos, ¿sí? Una cabeza polar, sus cadenitas apolares, ¿no? Y demás, todos los fosfolípidos, incluyendo colesterol y demás, ¿no? Bien, te dice, la transferencia de moléculas lipídicas sucede por más de un mecanismo. ¿Qué quiere decir? No lo vamos a llevar como en las proteínas, habíamos visto en las proteínas que llevamos en vesículas, ¿no es cierto? Punto. Llevamos en vesícula y ya está. En cambio, en los lípidos nos vamos a ver que tenemos distintas formas de envío, ¿sí? ¿Sí? Distintas formas de envío. Uno, vean qué dice, pueden migrar dejando la membrana del retículo endoplásmico liso hacia membranas que son continuos del retículo, es decir, que estos lipiditos van a pasar del retículo endoplásmico liso al retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Es decir, yo he creado aquí estos fosfolípidos, aquí están, vamos a decir, y le voy a mandar aquí al retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Que lo use para su membranita. ¿Sí? Lo mando. Esta es una forma, ¿no? Directo. El retículo endoplásmico le va a mandar al retículo endoplásmico rugoso. El liso le manda al rugoso. Las otras formitas. Puede ser, dice, trasladado por proteínas motoras a otros compartimentos, ¿sí? Alguien va a llevar, sí, ahora sí, a estos lípidos, ¿no? Las proteínas especiales del citosol también es otra forma de llevar, hay unas proteínas que van a llevar, ¿no? Se combinan con moléculas lipídicas del retículo endoplásmico liso y transfieren a las membranas de otros compartimentos, ¿no? Aquí vamos a ver nuestro retículo endoplásmico liso, vean cómo están viniendo aquí estos fosfolípidos, puede ser que sirva para la membrana plasmática o para la membrana de la mitocondria o llevar a otros distintos tipos de organelas, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, el transporte de fosfolípidos de la membrana del retículo endoplásmico liso a la membrana del peroxisoma, ¿no? Esos van a ayudarnos a que quienes estas proteínas especiales del citosol. Es como unos taxicitos que están esperando, vamos a decirlo así, en el citosol, esperando llevar, ojo, fosfolípidos, o vamos a decir si quieren lípidos, ¿no? Para llevar a dónde va a llevar a las membranas de los otros compartimentos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver las preguntitas que hay en relación a esto, ¿sí? El tema 5, ¿no? Bien, te dice, es cierto, algunas microvellosidades tienen membranas que contienen moléculas especiales como las disacaridasas, que rompe esto, azúcar, ¿no?
responsables de la etapa final de la digestión de minerales, que rompe las disacáridas, sacárido, ¿no? Azúcar. El 1 está mal. 2. Todas las nitrovellosidades tienen membranas que contienen moléculas especiales como las dipeptidasas, aquí no, a todas, ¿no? Dipeptidasas responsables de la etapa final de la digestión de hidratos de carbono, ¿no? Responsables de la digestión de hidratos de carbono. Contienen muchas moléculas como las dipeptidasas. Si digo dipeptidasa, ¿qué rompe? Péptidos, ¿no es cierto? Es decir, de proteínas, perdón, vamos a decir de cadenas polipeptídicas, vamos a formar, vamos a romper y vamos a soltar los aminoácidos, ¿no? Nada que ver con azúcar, sino eso es romper proteínas, romper proteínas. Bien, todo está mal, por tanto la respuesta es ninguno es correcto, ¿no? Este es el patrón de 2 incisos. 2. Le dice, es cierto, la transferencia de macromoléculas, transferencia ya, en cantidad, esta es pregunta de la anterior clase, ¿no? En cantidad hacia dentro de la célula o endocitosis se realiza por fagocitosis, pinocitosis no selectiva y pinocitosis selectiva, ¿no? ¿Se acuerdan la transferencia en cantidad? ¿No? Llevamos artito, es como de una forma directa, ¿no? Bien. 2. Vean, aquí está. A la unión oclusiva, ¿se acuerdan de la unión oclusiva? Es una unión estrecha, ¿no es cierto? Bien apegadita, como cuentas de collar. También se le conoce como sonula ocludens, o esta, ¿se acuerdan de este nombrecito? Que significaba estrecha, ¿no? Unión estrecha. Y sí, es correcto, unión oclusiva es unión estrecha. Los dos están bien. Bien, seguimos. Las proteínas de membrana, proteínas que están en membrana, te dice, ¿tienen funciones enzimáticas? Sí, hay enzimas en membrana. Receptoras, claro que sí. Y de adhesión, las CAM, ¿no? Bien. 2. Las uniones adherentes, esto está bien, ¿no? El 1 está bien. Las uniones adherentes, como los desmosomas, son sensibles a los niveles de calcio, siendo interrumpidas cuando la concentración de estos iones es muy alta, lo que provoca la separación de las células. Cuando está alto el calcio, ¿se va a separar las células? No, no, es al revés, ¿no? Cuando está bajo el calcio, se separan, ¿no? Y aquí te lo han puesto al revés, al revés, al revés. Entonces, solo el 1 es correcto. 2. Bueno, 4, no sé qué número es. Te dice, es cierto, los semidesmosomas, ya, mitad de desmosoma, contienen desmoplaquinas. ¿Tienen las plaquitas, los semidesmosomas? Sí, ahí abajita estaban las placas, ¿no? Y ahí sus filamentos de qué. Pero no contienen la desmogleína. ¿No había la creída, la caderina creída? Sí, tu libro te decía, no, no está la caderina. Pero no te mencionaba nada de la desmocolina. No te decía nada. Bueno. Adheriéndose a las láminas basales, sí, se une a la lámina basal, sí, se une al sótano, a través de moléculas proteicas de la clase de las integrinas. Sí, ahí estaban las proteínas integrinas y ya no las caderinas, ¿no? Bien, correcto. El 1 es correcto, ¿no? 2. Las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico liso, el liso ¿qué hace? Lípidos, ¿no? No hace proteínas, ¿no? Por lo general son transportados por vesículas que pasan a través del aparato de Golgi. Bien. Las proteínas sí van a ir a veces al aparato de Golgi, a veces se empaquetan, pero han sido creadas por el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? El liso hace lípidos. Entonces, el segundo está malísimo, ¿no? La respuesta es A. Así tiene que sacar el examen, ¿no? A más 3 cruces. A más 3 cruces. Es un 100, ¿no? 1, 0, 0. 100. Imagínense sacar el examen 100 sobre 100. Eso va a ser historia, ¿no? Hagan historia, chicos. Un anito de tal, 100 sobre 100. Y van a decir, ha hecho trampa, te van a volver a hacer dar examen. Pero no, digamos. Bien, te dice, en relación
a los enterocilios. ¿Se acuerdan los enterocilios? Parecido a las microvellosidades, ¿sí? En realidad su nombre te dice, no, no se verían, su nombre es muy parecido a los cilios, pero pues nada que ver, ¿no? Es como decir así, ¿no? Son expansiones largas y filiformes de la superficie libre de ciertas células epiteliales. Sí está en la superficie libre. Es cierto, dice, son flexuosos y por sus cilios tienen una estructura y una capacidad de movimiento, más bien al revés, ¿no es cierto? Los cilios sí están muy relacionados con el movimiento y los enterocilios, deleite, ¿no? Entonces el 1 está mal. 2. Los enterocilios son más afines a las microvellosidades, ¿sí? Son así como, vamos a decir, más apegaditos, más similares, si quieren, pero sí se va a ver alguna diferencia, ¿no? Distinguiéndose de estas porque se ramifican a menudo y presentan una mayor longitud, grandolotas, ¿no? Grandolotas. Eso es verdad, ¿no? Muy afines. 2, 3. Los enterocilios se encuentran solo en ciertas células como el intestino y la piel, ¿no? No te mencionaba el intestino y no te mencionaba la piel, ¿no? Iridimo y otros conductos del varón. Bien, entonces solo el segundo es correcto, ¿no? Sigamos, te dice, en relación a las microvellosidades, te dice, en la superficie celular, algunas microvellosidades tienen membranas que contienen moléculas especiales y es cierto, te dice, 1. Algunas enzimas de la membrana de las células de revestimiento intestinal existen en las microvellosidades. Ya, sí, hay microvellosidades y también es verdad que hay algunas enzimitas, algunas, no todas, ¿no? No es que en todas hay las enzimas. 2. Las disacaridasas, disacárido que rompe azúcar, son responsables de la etapa final de la digestión de proteínas. No, son carbohidratos. 3. Las dipeptidasas, péptido, dipéptido, ¿no? A veces siempre yo les digo, a veces la palabra te dice mucho. La palabra te dice mucho. Incluso hay un consejo, un consejo que yo te daría mucho, es que si tú lees el diccionario cada día una palabrita, ¿sí? Ya sea en tu celular, con la tecnología, pues ya puedes tener diccionarios digitales y demás. Pero la clave es que leas una palabrita diaria, ¿no? Es hacer como un mini hábito. Mientras más mini hábitos lees el diccionario, mientras más mini hábitos tengas, siempre es mejor. Esto sería un mini hábito, ¿no? Yo tenía siempre, me acuerdo siempre del colegio y he visto en otros libros cuando leo, he visto que recomiendan esto, ¿sí? ¿Sí? De leer el diccionario, ¿no? En este caso, obviamente, tu diccionario médico, ¿no? Cuando tú aprendes palabritas, a veces no te vas a acordar todo, pero vas a aprender gran parte, ¿sí? Y a veces tus exámenes vas a responder solo en base a lo que has leído en tu vida, el diccionario, ¿no? Solo es porque la palabrita te dice mucho. La palabrita te dice lo que hace, ¿no? Yo siempre me acuerdo eso de un compañero que en el colegio, su mamá le hacía leer el diccionario, ¿no? El diccionario normal. Y él sus exámenes casi no estudiaba, pero le iba bien porque él leía desde chiquito el diccionario, ¿no? Entonces siempre tiene ventaja, ¿no? Incluso en otros libros te dicen, ¿no? Cuando tú lees el diccionario, descubres otros mundos que ni te imaginabas que había, ni te imaginabas que había esas máquinas o esos otros objetos y demás, ¿no? Por eso el diccionario, pues, te va a ayudar, ¿no? No solamente para los exámenes, sino de forma más tuya, ¿no? Más personal, ¿no? Más ideas vas a tener y demás. Digamos, bueno, me he perdido ya hablando de diccionario. Ya. Dice, 3. Las dipeptidasas son responsables de la etapa final de la digestión de ¿qué? Dipéptido, que es un péptido, hace proteínas, no hidratos de carbono. Proteínas. Vean, aquí te lo han mezclado, ¿no? Al revés. Al revés. ¿Estaba difícil esta pregunta? Puede ser cuando no sabemos, ¿no? Y cuando sabes, pues facilito, te vas a reír. ¿Y cómo van a preguntar si el examen estaba tan fácil? ¿No? Pero cuando uno nos estudia decimos, no, difícil así el examen. No, difícil, no creo que no aprobó nadie. Y luego salen las notas 75, 80, ¿no? Entonces es cuestión de qué? Disciplina. Ya les he dicho, esto no es de ser inteligente, ¿no? Sino es de disciplina. Lo que no sabes, aprendes con disciplina. Pero obviamente dedicando horas y horas de estudio.
Horas, horas y horas. Con una hora no es suficiente, con dos tampoco, con tres tampoco, con cuatro no. Con dos clasecitas o 2 horitas de clase no es suficiente. Tú tienes que hacer ese extra, ¿no? Ese, como hemos visto en el microscopio de polarización, ese rayo extraordinario tienes que hacer ese, ¿no? Ese, el extra. El extra es lo que te va a salir de lo ordinario. Bien. En relación a las glicoproteínas, se dice, en relación a las glicoproteínas de la membrana responsables, en relación a las glicoproteínas, proteínas con azúcar, de la membrana responsables de la adhesión, las CAM, ¿no? Adhesión, ¿sí? Entre las células se denominan las CAM, células de adhesión celular, ¿no? O moléculas de adhesión celular en sí. Te dice, es cierto, uno, las CAM son receptores de la superficie nuclear, está en el núcleo, a ver. Mi jefe tiene las CAM, no, ¿ve? Su oficina del jefe tiene las CAM, no, sino que mi célula ahí, la superficie, ¿no? Y acuérdense, son glicoproteínas, azúcar, ¿dónde hay? En la superficie celular. No voy a tener a mi jefe con glucosas allí, ¿no? Son receptores de la superficie nuclear y se adhieren con los compuestos del citosol. Nada que ver, ¿no? No. Se está adheriendo al citosol. Su nombre te dice, ¿no? Células, moléculas de adhesión celular. Se unen células para formar tejidos y órganos, etcétera, etcétera. 2. Las CAM son receptores de la superficie especializadas en reconocer otras células, ¿sí? Y adherirse, es bien importante, las palabritas bien me gustan para las CAM. Y adherirse a ellas, ¿no? Porque esto de reconocer también acuérdense que hacen nuestros espías, nuestros detectives, ¿no? Que hemos visto en la anterior clasecita. Que hay otros detectives que también ayudan a reconocer lo propio de lo extraño. Bien, para formar tejidos y órganos, ¿no? Para eso realmente nos sirven las CAM. Entre ellas se une y hemos visto y demás. Siguiente. Entonces está bien. El 13 dice, las ICAM, ¿te acuerdas de la ICAM? Y todas, les he dicho, ¿no? Y la mayoría de las células. Las ICAM son receptores de las superficies especializadas en el cerebro, en las uniones neurales. ¿Quién era de las neuronas? Las NCAM, ¿no? Incluso había las NGCAM, que eran neuronas y células de la glia. Pero las ICAM es de las otras celulitas, ¿sí? Bien, aquí solo el segundo es correcto. Esto de aquí es correcto, ¿no? Bien. La pregunta número 40. No sé cuántas preguntas habremos puesto desde el tema 1. Pero bueno, en relación a los enterocilios, es cierto, te dice. Nuevamente los enterocilios, ¿no? Te dice, los enterocilios no aumentan la superficie de la célula, aumentan, ¿no? A pesar de que son distintos aliaditos, vamos a decir, ellos aumentan, pues no están dobladitos, sí aumentan. 2, los enterocilios facilitan el transporte de agua y otras moléculas, sí, es como para evitarnos de saber, ¿no? Pasa. Incluso ya hemos visto el agua, ¿no? Y otras moléculas. Correcto. El primero está mal, el segundo está bien. Bien, te dice, las glicoproteínas, bien, aquí ya te está metiendo las palabritas que te había dicho que son las que te quieren confundir, ¿no? Las glicoproteínas, la desmogleína, ¿se acuerdan de la desmogleína? Las caderinas creídas, ¿no? La desmogleína y la desmogleína, la que iba a la colina y por eso le dio su cadera, ¿sí? Son caderinas, ¿no? Son glicoproteínas. Les había dicho, ¿no? Que aquí nos faltan los clovids, sí son glicoproteínas, ¿no? ¿Son glicoproteínas integrales? ¿Atraviesan la membrana? Claro que sí, incluso forman parte de la placa, habíamos dicho, ¿no? Son glicoproteínas integrales de membrana que se unen a las membranas celulares a la altura del desmosoma, ¿sí? Y que también contribuyen a la estructura de la placa si ayudan a formar parte de la placa, ¿no? Y obviamente están en los desmosomas. 2. En la parte basal de una célula epitelial de revestimiento, en contacto con el tejido conjuntivo, hay varios, vean, parte basal, estamos hablando un poquito más específicamente luego a la lámina basal, ¿no?
Hay varios hemidesmosomas, ¿sí? Los hemidesmosomas se unen ¿a quién? Al sótano, ¿no? La lámina basal. Uniendo la célula al tejido conjuntivo a través de la lámina basal, ¿no? Correctísimo. Bien. Yo creo que uno se pone feliz, ¿no? Cuando hacemos el examen y que, ¿sabes? Estás feliz, esperando que la próxima pregunta también sea no difícil. Pero cuando ves puro examen difícil, ya te desesperas y ya a veces ni siquiera leemos bien, ¿no? Bien. Te dice, pero es bueno leer bien porque a veces tú puedes saber, pero por hacer rápido lees mal, ¿no? Es por eso que yo siempre digo, en lectura veloz en exámenes, no. Lectura veloz en exámenes, no. Sí, para estudiar y demás, pero para exámenes, no lectura veloz. Y porque te lo puedes ir comiendo por agilidad, ¿no? Dice, es cierto, la fagocitosis es cuando la célula, fagocitosis, más del tema, del mismo tema, pero ya de la clase anterior, ¿no? La fagocitosis es cuando la célula, gracias a la formación de pseudópodos, falsos piecitos, voy a agarrar a la bacteria, me lo voy a comer, ¿no? Engloba en su citoplasma partículas sólidas, sí, fagocitosis celular, comiendo, ¿no? Pinocitosis celular, bebiendo. Bien, ¿está bien? 2. La fagocitosis en los protozoarios es un mecanismo de defensa y en los animales es un proceso de alimentación. O sea, el macrófago se come a las bacterias porque tiene hambre. No, no, ¿eh? Si no se lo come para defendernos, ¿no? Para defendernos, ¿no? En los protozoarios sí es para alimentación, pero en de nosotros, nuestros defensores, es para defendernos, ¿sí? Entonces está mal, ¿no? El uno es verdadero. Esto sería, ¿no? Que el macrófago se lo coma todo por hambre. Bien, llegamos a la parte final del tema 5. El tema 5. Bien, voy a desactivar. Filamento de actina es lo mismo a microfilamento de actina, ¿sí? Un filamento es un conjunto de algo, ¿no es cierto? Puedo decir filamento intermedio, ¿sí? O puedo decir filamento de actina, pero las dos cosas son distintas, ¿no? Pero si digo microfilamento de actina o filamento de actina es lo mismo, ¿no? La diferencia de qué está compuesto, ¿no? De qué está compuesto. Porque el filamento, esto vamos a ir viendo en el tema 7, es un tema, el del tema 7 es un tema bien, no preguntadito, ¿no? Pero bueno, entra también preguntitas. El filamento intermedio, ¿sí? Está formado por distintas estructuras, también son proteínitas, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto la bimentina, hay otro que es la laminina y demás. Hay hartos, ¿no? Hartos filamentos intermedios que van a sus componentes. Y el filamento de actina está formado por unas pelotitas, que son las actinas, ¿sí? Y en sí son como dos collarcitos, ¿no? Que se dan la vueltita. Puedo decir filamento de actina a este, o puedo también llamar su otro nombre de este filamento de actina, son los microfilamentos, porque son bien delgaditos, son filamentos delgaditos, por eso digo microfilamentos. En cambio, los filamentos intermedios son un poquito ya más gruesos que estos de aquí, ¿no? Que estos de aquí, ¿no? Entonces, la diferencia es en cuanto a de qué está compuesto, a de qué está compuesto, ¿sí? Veamos, entonces, en esta imagen tenemos la última de membrana plasmática, nuestras proteínas, ya hemos visto en esta aventura de la membrana plasmática cuántos tipos de proteínas hay, ¿no? Las intrínsecas, las que están echaditas, las extrínsecas o las periféricas también. Hemos visto los fosfolípidos, los distintos tipos de fosfolípidos, que aquí no se queda, sino que vamos a ir viendo en otros temas, ¿no? En otros temas vamos a seguir hablando de fosfolípidos, te van a seguir molestando. Aquí tenemos algunas estructuras. Vean estos globitos de aquí. Son nuestros globitos, nuestros azúcares que están formando el glicocálix, ¿no? El glicocálix, ¿no? Y aquí también sabemos que muchas proteínas tienen azuquitar, ¿no? Esta proteína, si tuviera azuquitar, de repente podría ser una molécula receptora, podría ser las CAM, no sé, ¿no? Tantas cosas que pueden ser. Bien. Aquí vean, si ustedes ven aquí este naranjita chiquitito, aquí chiquitito saliendo, aquí también se ve, lo estoy tapando, pero para resaltar, ¿no? Bueno, para tapar.
es el colesterol, ¿no? Sueltito, simple, pero mientras más colesterol haya, mi membrana es más dura, más estable. Mientras menos colesterol haya, mi membrana es más fluida, se mueve más, se mueve más. Ustedes en el conocimiento tienen que ser fluidos, ¿no? Fluidos, no estáticos. Ya les he dicho, cuando uno no estudia, no es que no pasa nada, no es que no pasa nada. Para querer estudiar nuevamente les cuesta otra vez. Entonces, tienen que estudiar, estudiar, estudiar.